Como les decía, en algún momento el academicismo es algo tan absolutamente fuerte que se expande por toda Europa. En toda Europa aparecen pintores que trabajan de manera relativamente similar. Y eso es parte no solamente de el impulso que tienen las artes a través de las academias, sino también de una comprensión de realidad que está completamente apegada a la noción de modernidad. O sea, la modernidad como esta construcción racional y homogénea que se presenta y se proyecta sobre cualquier tipo de realidad para transformarla y llevarla a una noción de progreso. Las artes académicas tienen una visión claramente moral y buscan mostrar a la sociedad una realidad que sea edificante, una realidad que sea interesante, pero que promueva el conocimiento y que conlleve a una forma de vida moral eh, muy altruista y muy correcta. Estas obras todas disponen básicamente de los mismos elementos. El primero de ellos es la perfección técnica. No hay en el academicismo espacio para el error. La imagen es trabajada a cabalidad, proporcionada, reflexionada, elaborada, con un primor exquisito. En este academicismo que vamos a encontrar que una serie de encuadres muy importantes. En primer lugar, la síntesis del neoclasicismo y el romanticismo. La mayor parte de estas obras van a ser románticas, pero es un romanticismo rosa, o sea, es un romanticismo desprovisto en muchos casos del drama que tuvo el romanticismo de los primeros tiempos del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XIX. Ellos han encontrado una fórmula a través del color para acompasar las cosas y para hacer que las emociones fluyan suaves y discretas, sin grandes agitaciones, sin grandes perturbaciones. Una imagen como la que acabamos de ver, que es absolutamente hermosa, o sea, todos estos tonos claros, más rosas que rojos, una imagen que no puede perturbar en modo alguno, pero sí puede inspirar de todas las maneras posibles. La temática histórica y alegórica, mucha mitología, mucho historicismo, como hemos visto en el caso de Jerome, o sea, muchas batallas, espacios, sitios remotos, más descentrada la elaboración visual de la realidad inmediata. O sea, no se está pintando como en el realismo lo que ocurre al alcance de los ojos, sino que se está pintando algo que o ya ocurrió hace siglos o nunca ocurrió, pero que sigue jugando un punto importante dentro de la cultura. Vamos a ver que hay mucho heroísmo, ¿no? El heroísmo y la virtud, los héroes, la pintura educativa, el contraste moral, como lo vimos ahora en Jerome, o sea, el bueno y el malo, claramente establecidos en el lienzo. Eh, Uno dice, el arte no debe tener moral y realmente cuando uno ve los grandísimos periodos del arte, no tienen moral, pero en el academicismo sí hay moral en el medio porque estamos en una época en la que la moral es algo fundamental dentro de toda la concepción occidental porque no se puede pensar la política desligada de la moral. Retratos y escenas de género, mucho retrato. ¿Por qué? Porque los seres humanos de por sí somos y tendemos a ser tremendamente egocéntricos. Nos gusta nuestra propia imagen, por eso tenemos espejos en nuestras casas. A veces hay personas que llevan espejos consigo a todas partes, que tienen muchos espejos, que se miran todo el tiempo.
Por eso funcionan también redes sociales como Instagram o Facebook, mucho más que otras que podrían llevar a algún tipo de exigencia en términos intelectuales. No digo que no haya cositas muy bonitas en la una o en la otra, uno mismo las usa, sino que hay muchas redes donde lo único que encontramos es la imagen de alguien reproducida infinitamente en infinitas formas. Y esto nos permite entender la trascendencia del retrato en un momento histórico en el que para muchas personas fue posible acceder a un retrato. Hay personas incluso que pasan toda su vida ahorrando para poderse permitir el lujo de tener un retrato. Y muchas escenas de género. No se trata, y no porque no las haya, de la historia de reyes, reinas, príncipes, princesas. Hay muchas escenas como las que vimos, la cita, el baño, el columpio, la costura, o sea, muchas escenas del aquí, de la hora, de la cotidianidad. Hay toda la influencia de las bellas artes, o sea, esos pintores todos toman el pincel, manejan el color, manejan la luz según unos protocolos que les han sido transmitidos en su escuela. Acordémonos que antes de esto, pintores como Miguel Ángel, como Leonardo, como Rafael, todos habían en un momento determinado tomado clases con otros pintores. Y esos otros pintores hacían su escuela y después los pintores que se graduaban mantenían algunos rasgos característicos propios del aprendizaje. Otros pues destruían esos rasgos porque tenían la habilidad en sí mismos de generar algo completamente nuevo, ¿no? Y vamos a encontrar el esteticismo, la belleza formal, o sea, no importa si esto iba o no iba, lo importante es lo conveniente que a la imagen resulta. Entonces la imagen se ambienta, se construye con una visión de idealidad en términos de la belleza y se busca el encuadre, ¿no? Y que todo sea maravilloso y que todo funcione a la perfección y funciona a la perfección. O sea, ahí no hay duda. Lo que pasa es que a veces uno frente a estas obras le cuesta trabajo tener un discurso más estructurado, más elaborado, porque son tan bellas que no hay como mucho que cuestionarles. Mm, son como lagos frescos, ¿no? En medio de la tarde o el mediodía, es muy agradables. Eh, Son espacios amables que uno no quisiera tener que abandonar. Y eso es algo importante. Y voy con este texto que me parece súper acorde para esto. Interpretar o percibir la belleza es captar el equilibrio y la armonía que está en las cosas y la que nos conduce al sentimiento de bienestar emocional, al gozo puramente cultural como un incidente de la imaginación en el acto de creación, enriquecido y fortalecido con nuestras propias experiencias en la admiración por la belleza de la naturaleza y de lo subjetivo, producto de la imaginación creativa. La belleza es armonía y proporción. Eso es lo que dice Aristóteles. Y definitivamente estas obras tienen eso, ¿no? La belleza en las obras de arte surge de muchos espacios, de muchos lugares. Generalmente surge de la luz, de la línea, de la proporción, del color, del equilibrio. Hay obras que son simple y llanamente encantadoras, tienen un ritmo, una armonía, otras son desgarradoras y por eso son bellas. Aquí están viendo ustedes un fragmento de El nacimiento de la primavera, que es una de las grandes de la primavera, no es el nacimiento, de la primavera de Botticelli. Es una de las grandes obras mitológicas que hace este pintor florentino del siglo XV. Y si ustedes ven las imágenes, no son perfectas. Tienen muchos fallos,
Corporalmente, las imágenes tienen fallos, pero la obra es sublime. O sea que la belleza no viene solamente de la perfección milimétrica, también viene de la imperfección, eh, de la capacidad que tiene el artista de generar una imagen totalmente propia. Aquí tenemos la famosa Mona Lisa, una de las obras más grandes, más significativas, si no la más, de toda la historia del arte. Tampoco es perfecta y sin embargo es magistral. Bien, la belleza tiene que llamarnos, tiene que disparar algo en nuestro interior, tiene que despertar algo en nuestro interior, tiene que ser capaz de conectar con alguna forma de realidad y tiene que poder encajar ciertos conceptos a nuestro mundo. Occidente creó un parámetro de belleza, lo creó a lo largo de su historia. Los fundamentos de este parámetro están en las construcciones grecorromanas, pero este patrón de belleza se fue estructurando y se fue reconsiderando en la medida en que fue pasando el tiempo y se hizo cada vez más sensible, sobre todo a través de movimientos tan grandes como el Renacimiento. Eh, en el siglo XIX, este concepto de belleza se universalizó, se exportó, se patentó y se tradujo en una construcción visual que fuera deleitable, que fuera absolutamente encantadora, pero no fuera perturbadora. Es una belleza concebida como un espacio en calma. Y leo el texto de Jean-Albert Carlotti. La belleza son los átomos y las moléculas trabajando mutuamente en armonía y paz. No se necesita ni restar ni aumentar nada más. Solo se necesita paciencia para verla en su totalidad y en su pureza. Eso eres tú. Eres preciosa. Bien, empezamos. Empezamos con Sir Edwin, quien nació en 1802, murió en 1873 y estuvo comprometido con el romanticismo, con la pintura de género, pero también con el academicismo. Y aquí empezamos con una obra perfectamente académica con tintes románticos. Los tintes románticos nos los da la luz, ese tono violáceo del horizonte. El violeta es un color que actúa sobre el horizonte de la percepción humana de una manera muy, muy particular. Mm, es una percepción nostálgica y muy fuerte, ¿no? Y completa el entorno del romanticismo la figura protagónica del perro y la maravillosa ejecución del mismo, acompañada de las gaviotas que van en el horizonte. Seguimos con la visión romántica, en este caso con el ciervo que está muriendo, ¿sí? Que ha sido, digamos, que ha caído en una trampa y que ha sido herido. Muchas escenas de caza, el color nos vuelve a indicar este clima de romanticismo. Generalmente el romanticismo usa esta luz. Es una luz que puede estar centrada hacia el atardecer, nos da una sensación térmica de calor, eh, y tiene un elemento profundamente dramático. Aquí en este caso, el elemento dramático está dado por el duelo entre las aves, ¿no? Están cazando con halcón. Acá vamos a ver de nuevo, ¿sí?
la paloma herida, ¿sí? La presa de la casa. Y este que es muy, muy, muy bello, nos muestra la mujer cosiendo, dando, no, la mujer amamantando a su bebé y los perritos, ¿no? Alrededor de la, digamos, como de una cantina también de leche. La luz, el color, toda la escena profundamente romántica. Y seguimos con el romanticismo. Este tipo de tonalidades, este tipo de imágenes eh, dramáticas, pero al mismo tiempo desarrolladas en cierto silencio, donde está presente la muerte, donde hay esos contrastes de color tan fuertes, todos ellos son románticos. Seguimos en el proceso del desarrollo del romanticismo. Miren la belleza, el entorno de la puerta abierta, los perritos, el caballo. Continuamos. Miren la belleza esta obra. Un manejo de color y un manejo de imagen perfecto. Y seguimos siendo románticos, ¿no? ¿Qué tal este? Dígame si no es profundamente conmovedor, por no decir desgarrador. Ay, esto es una belleza. O sea, son obras preciosas. O sea, este señor, eh, Isaac Van Hamburg, era un domador de fieras. Entonces, para ese momento, es una de las personalidades más aclamadas e interesantes de su tiempo. Un tiempo en el que todas estas experiencias eran especialmente significativas, ¿no? La princesa Victoria, eh, hija de la reina Victoria, ¿no? Es la hija mayor de la reina Victoria. La paloma a un lado como símbolo de pureza, de espiritualidad, de amor, y el perro como símbolo de fidelidad. Este es encantador. Los, los monitos brasileros, o sea, todo ese juego que tiene que ver con lo exótico, que es algo muy propio del momento. ¿Qué tal este? No queda ninguna duda de digamos, del clima romántico propio de esa escena. Aquí, la reina Victoria y el príncipe Alberto, pintados y muy idealizados, ¿no? Casi como con trajes verdaderamente medievales. La princesa Alicia, y aquí nos los despedimos de este maravilloso pintor para entrar a una pintora, Christina Robertson. Christina nace en 1796 y muere en 1854, realmente muy joven. Ella va a ser la retratista de los miembros de la Casa Real rusa. Por, digamos, por su taller van a pintar, van a pasar o ella va a pasar por los espacios privilegiados de las mujeres más significativas de la nobleza rusa, varias de las princesas condesas. No, no están los retratos de los zares, pero sí
de estas personas de la nobleza. Hay que destacar en su trabajo la gran habilidad que ella tiene para ejecutar sus obras, manejando especialmente todo el sentido de la textura. Trabaja bellamente la luz y es una realizadora de imágenes impresionante. Eh, Logra, sin lugar a dudas, una imagen muy equilibrada y una imagen muy bella, muy dulce, muy agradable, ¿no? Hace una cantidad de obras enormes. Yo a algunas, pues no iba a tomar todas, solo tomé como algunas como muestra. Me pareció supremamente bello el trabajo que ella realiza y obviamente con unos tintes de romanticismo sumamente profundos que se hacen ver especialmente en el manejo de la luz, que está muy equilibrada, ¿no? Eh, Todas estas imágenes proyectan una noción, ¿no? De lo que debería ser una mujer ideal, una mujer calmada, risueña, suave, amorosa, ¿no? Una mujer que no vaya a traer consigo mayor perturbación. Y la dejamos para entrar a uno de los grandes, grandes, grandes de la pintura eh, británica. Aquí vamos a tocar su punto academicista, es también uno de los grandes prerrafaelitas. Son dos lenguajes completamente distintos, el que él usa en el prerrafaelitismo, el que él usa en el academicismo. Como ustedes pueden ver, no deja de lado el tinte romántico y realista. ¿Puede ser una obra a un mismo tiempo academicista, romántica y realista? Sí. El academicismo está considerado fundamentalmente en la manera como se construye la obra, es decir, cómo se encuadra la obra. En la obra no hay elementos forzados, no hay expresiones exageradas, no hay contorsión, no hay manierismo, no hay elongaciones de las partes del cuerpo, no hay contrastes de color que sean particularmente chillones o alarmantes visualmente, eh, que visualmente nos desacomoden, nos hagan sentir mal. La figura está elaborada al milímetro, o sea, de una manera muy pausada, de una manera muy pormenorizada, con una gran delicadeza, o sea, no hay buscando un clima o un tono de naturalidad. La obra es romántica, sabemos que es romántica fundamentalmente porque trae consigo otros elementos. Los colores del romanticismo son dramáticos. Entonces estos dorados, estos rosas, estos negros o rojos, azules, verdes. El romanticismo además se apropia de la expresión. Generalmente las expresiones románticas son muy dramáticas, tienen que dejar un sello, o sea, aquí estoy y aquí estuve. Mm, y el realismo está muy vinculado con el aquí y el ahora, con lo que yo podría ver si volteo la cabeza en una cierta dirección. Tiene que ver con elementos precisamente existentes. em, con una cierta temporalidad en el arte.
Esos son elementos que hay que considerar. Entonces, una obra puede jugar en los tres entornos, sí, pero en general, los artistas, por ejemplo, tienden a quedarse más en uno de los tres. Si yo lo miro, estas obras que hemos visto, esto es puro romanticismo. Miren el color. ¿Podría ser realista esta escena? Pretende serlo, pero es difícil que lo sea. O sea, es difícil encontrar esa escena en la realidad. Es más fácil que esta escena suceda en la realidad, pero son todas escenas románticas. Miren aquí el caballo, el perro que tiene la espada en la boca, o sea, como una evocación y un poco acá como un tanto de sangre, como la evocación del jinete ausente. O sea, todas estas obras buscan generar conmoción en quien las está observando, atraen o fundamentalmente o podrían generar rechazo, pero generalmente generan atracción. O sea, todas ellas tienen un correlato emocional. Entonces yo ya sé que todo esto es romántico. O sea, no, es todo puro romanticismo, ¿sí? Nada de realismo. Aquí sigo con un clima romántico, totalmente romántico. O sea, yo veo a estas personas nobles y yo no puedo pensar, no me puedo imaginar, no me lo puedo suponer que tengan siervos, que los traten mal, que los opriman, que nada de eso. Son perfectamente idóneos, absolutamente hermosos, ¿sí? Imposible pensar o atribuirles algún defecto moral, algún fallo. Y aquí entramos, como les digo, seguimos en el romanticismo, pero vamos a veces más hacia elementos más realistas. Y en este realismo, donde no ha hecho el pintor, digamos, no ha hecho ningún tipo de ay, es que se me fue la palabra, no son transiciones, no ha hecho ningún tipo no ha hecho ninguna dádiva, no ha permitido algo que no, concesiones, no ha hecho el autor concesiones, pues entonces nosotros vemos que no le arregla la cumbamba, busca mostrarla tal como es. Obviamente el tinte sigue siendo romántico en el manejo de la luz, el manejo del color, como aquí. ¿Sí? Perfectamente romántico. O esta Cinderela, ¿sí? Tiene el corte realista, considerando que en este realismo, hay mucho romanticismo. Y ese romanticismo está en la manera en que se establecen las formas. Miren el hecho incluso de que ella tenga en la mano una pluma de pavo real, ¿no? Aquí, aunque hay tintes románticos, pasamos al academicismo. Y uno dice, ¿y yo cómo veo eso? Uy, porque la imagen está perfectamente balanceada, perfectamente acompañada, a juego, los colores a juego, los colores de un vestido y el otro vestido. ¿Hay diferencias? Sí, hay diferencias notables en uno o en otro, probablemente, pero todo entra perfectamente en el engranaje de una imagen muy bien lograda. Además, hay un elemento que yo tengo en cuenta y es que la imagen ha sido oscurecida usando betún para generar ese clima de antigüedad que fue tan importante para los pintores académicos. Aquí, Juana de Arco, muy en el tinte romántico, con el perfeccionamiento visual, formal propio de los desarrollos académicos. Acá
John Henry Newman, o sea, que viene, ay, un minuto, un momentico, ya, ya voy. Sí, eh, es un trabajo perfectamente elaborado, muy bien desarrollado y mucho, hecho con mucho cuidado. Ahora seguimos con unas imágenes que se van a volver cada vez más emblemáticas de este periodo. Son las gentes del lugar viviendo experiencias interesantes. Esta obra eh, está en el realismo, pero como veremos, se acerca mucho a los conceptos del prerrafaelitismo, porque los pintores no realizan las obras necesariamente considerando que tienen que matricularse aquí o allá. En general, los pintores realizan las obras expresando el horizonte estético según lo que para ellos es más favorable. Sin embargo, está claro que en este periodo de su trabajo, Everett Millais trabaja más hacia el romanticismo, que es un canon formal mucho más aceptado, mucho mejor aceptado que el del prerrafaelitismo, aunque él será sin lugar a dudas uno de los más grandes e importantes pintores prerrafaelitas. Este esquema visual que estamos viendo, que es como realismo, tanto romántico, fue muy propio de la edad victoriana y de la comprensión que tuvieron los victorianos de lo que debía ser visualmente agradable. Y aquí, este me encanta. ¿Por qué? Porque es que esta obra está muy en consonancia con la obra de Manet. Es una obra de ruptura, es una obra que está decantándose en transgresión frente a lo que en ese momento existe. Las transiciones del color, hay una irrealidad, hay una notable falta, digamos, de dominios técnicos para hacer que la imagen parezca real. Se nota mucho más que es una imagen construida, que es una imagen hecha, que es una imagen impuesta. Y esto ya es una ruptura, ya esto va más hacia lo que serán las vanguardias posteriores. Aquí seguimos en el realismo y con esto nos despedimos de John Everett Millais porque el resto de su obra es todo prerrafaelita. Es la mayor parte de su obra es prerrafaelita. Vamos con Ford Madox Brown. Aquí vamos a encontrarnos con un pintor que nace en Calais, en Francia, pero que va a vivir la mayor parte de su vida en Londres. Por tanto, su aportación estética es más británica que francesa. Él trabaja en parte en un cierto nivel muy cerca de los conceptos prerrafaelitas, de los conceptos de lo que son las artes y oficios. Su trabajo es muy milimétrico, está muy bien ejecutado. Cuando digo que se acerca el prerrafaelitismo y que se acerca a artes y oficios, esto tiene que ver más que nada con los temas que elige, con la manera en que los aborda, con el hecho de irse más hacia el medioevo, hacia primer renacimiento, usando cánones formales que son propios específicamente de las formas de estética y las formas de arte que
estuvieron presentes sobre todo en el periodo gótico. Entonces, por ejemplo, aquí vemos los grandes poetas, ¿no? Vamos a ver aquí a que vendría a ser Dante, a Virgilio por la Divina Comedia y a Shakespeare, que sabemos que está aquí con la máscara del teatro. Todas las cabezas tocadas por laureles, ¿sí? Y toda esta, digamos, esta enunciación de lo que viene a ser la literatura. Esta es Chaucer, el gran escritor británico de los cuentos de Canterbury, frente a la corte del rey Eduardo III. ¿No? Aquí enfrente todos los que están dentro de la corte del rey y a los lados, pues los grandes poetas. Emma Hill. Y acá, lo que les decía, aquí hay esos toques que están entre el prerrafaelitismo y los artes y los oficios, una imprimadura o una pintura de la tela muy blanca, para generar este hiperrealismo. O sea, cuando la naturaleza se ve más relevante, los colores más vivos que en la propia naturaleza. El enfoque visual, sin embargo, es academicista. La idea es una imagen muy supuestamente natural, algo que podríamos ver en cualquier lugar o en cualquier momento. Y hay una idealización de la imagen para llevar hacia una conducta moral específicamente positiva, con un clima emocional neutro. Aquí, ¿no? Vamos a ver todo lo que es ese paisaje con los pajonales, con los trabajadores y demás. Es un juego de luz bastante interesante. Acá el mismo paisaje, pero en la noche, totalmente académico, con un clima romántico por la luz, por el color, pero perfectamente académico. O sea, todo en su lugar, todo perfecto, todo correcto. Eh, esta imagen me gusta mucho, este cuadro me gusta mucho, tiene mucho de ese tono que va a ser, digámoslo así, como tan propio de lo que será posteriormente el simbolismo, el modernismo, del mismo prerrafaelitismo en la contundencia de la imagen, en la fuerza de la imagen, en el desafío visual. Y aquí otras obras muy al estilo, digamos, de lo que habría sido como la construcción tanto medieval, de hacer énfasis en los oficios, en el trabajo, en las figuras, en la perfección social, porque la sociedad se tiene que mostrar perfectamente ordenada, ¿no? Eh, Elías eh, llevándose a su hijo. Y ahora sí entramos a Frederick Layton. Layton también ya lo habíamos visto en otra oportunidad, pero vamos a retomarlo simplemente como para refrescarlo. Layton es, yo diría, de mis pintores favoritos en este periodo. Eh, una pintura perfectamente elaborada, una pintura absolutamente equilibrada, logra traer consigo lo mejor del academicismo. Hay un momento en que juega junto a los prerrafaelitas, eso se mantiene fundamentalmente en su manejo del color, en la forma dramática de realizar la imagen, de llevar a cabo sobre todo lo que tiene que ver con las facciones, con los espacios, con los lugares. Eh, sus obras están dotadas de una significativa belleza. Esta faticida es una de esas imágenes prerrafaelitas. Eso queda absolutamente claro, entre otras cosas, porque en el prerrafaelitismo los pintores
juegan mucho más con el cuerpo, lo desarreglan, afectan las dimensiones corporales, las posiciones, las posturas, son más arriesgados visualmente, ¿no? Y muy prestos a jugar con esta dualidad femenina de una mujer que puede ser al mismo tiempo hermosa, cautivadora y aterradora. Aquí la odalisca, Leighton tiene una habilidad única para generar esa sensualidad visual. Es algo que es muy, muy, muy de él. Eh, Puedes aquí, por ejemplo, estar trabajando en ese academicismo puro con muchos elementos de color prerrafaelitas, a saltar a este academicismo más tradicional, más convencional, más romántico, si se quiere. Eh, Tiene una habilidad para hacer rostros, imágenes que es absolutamente preciosa y fue un gran cultor de la cultura griega, de la civilización griega, así que la conoce perfectamente, estuvo mucho tiempo en Grecia, estuvo mucho tiempo en Turquía, entonces logra darle una realidad muy especial a todo lo que construye como imagen. Es muy difícil plantearle oposición a una obra de Leighton, eh, porque están muy bien hechas. Como les decía, uno puede decirles lo que quiera, o sea, puede decirles, me falta más discurso o es una obra demasiado tranquila, pero no puede decir no es bella, porque lo que son estas obras es bellas. Aquí hay más tintes románticos, un manejo de luz perfecto, o sea, esta es totalmente romántica y absolutamente esto es el academicismo, es mucho de la imagen a la que nosotros en un momento determinado con la que nos familiarizamos en un cierto momento, porque fue una imagen que circuló mucho en la segunda mitad del siglo XX. Esta es preciosa, el manejo de la luz. O sea, él hace una pintura mitológica hermosísima. Y aquí, es academicista, es la pitonisa de Delfos, sentada antes del augurio. También se puede considerar una obra que juega o se acerca al prerrafaelitismo por la manera en que está hecho el fondo, por los manejos hiperrealistas del color. Leighton estuvo con la hermandad, pero muy poco tiempo. Esta que es quizás una de sus obras cumbres, una de las obras más bellas, totalmente, aquí aparece academicista, pero totalmente más que academicista pre-rafaelita, porque la afectación del cuerpo no es correspondiente con el academicismo. El academicismo es más regulado por la normalidad de la imagen y el prerrafaelitismo está más dado a desafiar la normalidad de la imagen y a desafiar la normalidad del color. Miren esta luz, por favor, es espectacular. Es absolutamente hermoso. Ya estos sí son dibujos académicos. Esta invocación es totalmente prerrafaelita. Miren el color. Voy a pasar un poco rápido porque eso ya lo habíamos visto. Son obras
fantásticas. Esta es totalmente pre-rafaelita, no, ahí por el manejo fundamental de color y ahí vamos a dejar. Vamos a cerrar allí en Leighton, ¿no? Por hoy. Y a la próxima semana estaremos